Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ayuda a mantener limpio el Parque Metropolitano de Santiago, por eso si lo visitas, llévate tu basura o deposítala en los contenedores habilitados a lo largo de tu recorrido. Recuerda no botar mascarillas al suelo, guárdala o deséchala donde corresponda. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de esta semana es de Iván Mona Lisa Ojeda, Las Beauty Queens, un libro que es un mundo en donde la risa, la sobrevivencia, la muerte y el amor se entreveran cada día, enrostrándoles a sus protagonistas los rasgos de una ciudad que les fascina y les amenaza. Es un libro breve, pero tremendamente intenso. Ya saben, concursen, el jueves lo entregamos. Estamos con esta sección que tenemos de constitucionales, ya constituyentes, que tienen que tener la característica de no haber sido personas con una gran imagen anterior, que no habían sido si se quiere, parlamentario o miembros de la farándula o del deporte, personas con mucha imagen, pero que sin embargo ganaron un escaño en la Convención Constitucional y que ahora van a ser las personas que van a ser parte de quienes van a redactar la nueva Constitución. Estamos con Catherine Montealegre del Distrito 26, de ella es de la UDI. Abogada, ¿cómo estás, Catherine? Muchas gracias, Fernando. Buenos días y buenos días también a quienes nos escuchan. Feliz de poder acompañarlos en este espacio. Fantástico. Y también estamos con Tomás Laibe del Distrito 27, del Partido Socialista, cientista político. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Fernando, un gusto saludarte, feliz también de estar en el espacio. Un saludo a toda la gente que nos escucha y también a Catherine, que está también en esta conversación. Bueno, ustedes están pero minutos, días, digamos, de constituirse como convención constituyente o formal. ¿Cómo están viendo este proceso? Porque hay tiras y aflojas, quién representa a quién es el presidente o presidenta de la convención, qué tanto eso es algo que inevitablemente tiene que pasar, pero que es algo que ordena las cosas, algo que en este momento desordena las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes, Catherine? Bueno, yo creo que este proceso viene mandatado por la ciudadanía y nosotros como constituyentes vamos a tener que, obviamente, representarlos de la mejor manera, mostrar una profunda disposición al diálogo, trabajando en este proceso con respeto, no solo a nuestros pares constituyentes, sino también al marco institucional. Y yo creo que en este último tiempo ha habido más discusión respecto a quién ocupa un determinado cargo, respecto a la forma, ¿cierto?, a los detalles del proceso, que si bien son importantes, creo que dejan de lado lo más importante, que en cierta forma dice relación con el fondo, que quien presida esta convención debe velar por una convivencia buena, ¿cierto?, que primen condiciones de diálogo, de marco institucional, que les permita, obviamente, a los convencionales constituyentes poder realizar su labor y que se cumplan con las características que también la ciudadanía ha exigido, que es transparencia, participación, además, obviamente, que se cumplan con las reglas para que este también pueda ser legítimo y vinculante, lo que nos va a llevar finalmente a hacer un proceso exitoso. Entonces, a mí por lo menos lo que me preocupa es obviamente que nos podamos poner de acuerdo dentro de lo posible en el reglamento, en quién va a presidir la convención y que esta persona que presida la convención cumpla con al menos estas características que nos permita finalmente desarrollar un buen trabajo. Sí, ¿y tú, Tomás, cómo estás viendo esta instalación? Sí, yo creo que hay harta ansiedad de algunos sectores que no conocen, digamos, a las personas que están acá, estas nuevas fuerzas políticas que emergieron, estos nuevos personajes, nuevos rostros que entran a la política institucional, pero yo solo veo esto con optimismo, porque creo que estamos dando debates que
pareciera que son de forma, pero al final son bien de fondo. Por ejemplo, este debate sobre si tenemos que tener traducción simultánea y respetar los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, no es un debate de forma, es un debate de fondo, de cómo las instituciones se hacen cargo de integrar e incluir a los pueblos originarios en la política institucional, o si la mesa que vamos a votar va a ser una mesa paritaria, con representación de las regiones, con una mujer a la cabeza. Ese tipo de cosas también es de fondo, porque creo que habla de que la convención tiene que dar una señal a la ciudadanía de que este proceso político institucional va a ser diferente, va a integrar a los sectores tradicionalmente excluidos por la política. Así que yo veo que muchas de las cosas iniciales, muchos de los nudos críticos, digamos, de este inicio de la instalación, tienen que ver con temas de fondo que van a impactar también cómo se va a desarrollar toda la convención, y como decía Catherine, por ejemplo, si vamos a tener participación ciudadana durante todo el proceso, ¿no? De qué forma, con cuál es el alcance, y esos temas son los que al final van a ir definiendo el éxito, creo yo, de la Convención Constitucional, y si somos capaces de construir este nuevo texto constitucional que sea legítimo, que la gente sienta que les representa, que participaron, que sea apropiado por la ciudadanía, porque sabemos que el gran problema de esta Constitución no solamente es el modelo que está detrás, sino que la gente se siente que esta es una Constitución lejana, que no es legítima o que representa a algunos pocos. Entonces, creo que todos estos debates son muy relevantes para entrar en el fondo. Oye, ahora, ustedes representan distritos seguidos, que es una cosa bien interesante, ¿verdad? Tú, Catherine, estás en el 26 y tú, Tomás, estás en el 27. ¿Por qué no nos cuentan, describan su distrito? Catherine, describe el distrito 26? Oye, yo solo, Fernando, me tomo un poco de las palabras de Tomás. Me gusta mucho cuando se habla de representar, ¿cierto?, a la ciudadanía, y por sobre todo representar, que con esto lo uno a lo que tú me planteas, a los territorios. Yo no sé si en el territorio 27 se habla de liberar a los territorios. La verdad que en mi territorio de lo único que se habla es de ojalá poder tener agua potable en los sectores más rurales, tener mayor conectividad, que los restaurantes en fase 2 puedan abrir, porque con la lluvia y el frío el protocolo achiga, ¿cierto?, que establece la Organización de Gastronomía, hoy día la Asociación de Gastronómicos a nivel nacional, no se aplica al distrito 26 ni tampoco a toda la zona austral y sur de Chile, en donde los restaurantes están casi obligados a tener cerrado o a poder atender a una que otra persona para poder llevar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de representar a la ciudadanía, no se trata de poner o imponer cuestiones ideológicas que benefician a ciertos sectores, sino de verdad ponernos a disposición de la ciudadanía y poder escuchar cuáles son esas batallas que hoy día quieren ellos que nosotros demos y que seamos voz en los distintos territorios. Por lo menos en mi distrito, que es un distrito bastante complejo, en donde vemos tres, sectores bastante alejados. Está la provincia de Palena, en donde vemos que tiene una realidad muy compleja entre sí, entre las mismas ciudades, Futaleufú, Palena, Chaitén. Hay distancias muy difíciles. La provincia de Chiloé también es otro mundo aparte. La isla es bastante grande, dentro de ellas otras islas que contemplan una realidad muy compleja y que requieren hoy de solución. Y asimismo la provincia de Yanquihue, que si bien se ve como la capital, donde está la capital regional, ¿cierto?, y donde tenemos mayor conectividad, no deja de ser un problema también la dificultad territorial que tenemos. Nosotros tenemos muchas islas en Calbuco que obviamente hoy día tienen bastantes problemas y que han sido olvidados por las autoridades tanto regionales como también a nivel nacional. Entonces, yo creo que hoy día va a ser importante que los representantes de regiones y sobre todo de sectores mucho más aislados podamos representar esa voz en la convencional, podamos hablar de los temas locales para poder ponerlos en agenda y que nosotros podamos contribuir, a través de la convencional constituyente a establecer las bases que van a permitir finalmente ir avanzando en políticas públicas y leyes que solucionen estos problemas. En ellos la descentralización va a ser relevante. Tomás, y en el caso tuyo, el distrito 27, ¿qué abarca? Mira, el distrito 27 es la región de Aysén completa. Es una de las regiones. El único distrito que corresponde a una circunscripción. Y la región de Magallanes también. Sí. El distrito calza con la región. Obviamente mi región es una de las más australes del país.
donde es la región con menos habitantes, pero al mismo tiempo es la región que es más extensa en términos de territorio, por lo tanto tenemos menos densidad poblacional, pero tenemos grandes dificultades de conectividad, de acceso a la salud, de provisión de educación en todos los territorios. Entonces nosotros en campaña siempre hablamos de que los temas centrales de esta nueva Constitución, los derechos sociales, la descentralización y el medio ambiente, por ejemplo, son temas muy relevantes para nuestra realidad, porque, por ejemplo, hablamos de centralización. Nosotros ya tuvimos un movimiento social en el año 2012 en el que hablamos de que, por ejemplo, el sueldo mínimo no alcanza para la realidad de Aysén. Necesitábamos un sueldo regionalizado, necesitábamos una intendenta que represente los intereses de Aysén y no del presidente de la República. Necesitamos garantizar derechos sociales porque, por ejemplo, en el resto del país hay un debate sobre el acceso a los derechos sociales en virtud de la capacidad de pago. Pero en la región de Aysén, por ejemplo, no hay clínicas privadas, hay solo un sistema público de salud. Entonces aquí necesitamos que el Estado tenga un rol más importante porque en general hay poca inversión privada, hay poco mercado. Entonces si no existe el Estado, si no existe un rol del Estado fuerte en la región de Aysén, es muy improbable que nuestra región pueda desarrollarse. Yo te doy otro ejemplo. Entonces tengo el territorio como Isla Huicha, Melinca, donde no hay alcantarillado. Eso no solamente implica que no hay condiciones sanitarias mínimas, sino que tú no puedes instalar una empresa sin alcantarillado. Entonces, ¿cómo se desarrollan las comunidades a partir de ese tipo de reglamentación? Eso no se soluciona, obviamente, en la nueva Constitución. Sí, ahora de equidad territorial. Déjame aprovechar que están los dos representando a regiones, digamos, para poner arriba de la mesa el tema que ya lo anunció Catherine y tú también, Tomás, que es el tema de la descentralización. Tanto lo que se habla de la descentralización, que de repente uno tiene el temor de que muchas de las cosas que se dicen queden en los discursos, digamos, que es mucho más fácil a que se transformen en hechos, digamos. Pero ¿qué cosa les satisfaría a ustedes en términos de una nueva constitución en materia de mayor poder para las regiones? ¿Qué necesitan imperiosamente que ocurra en esa constitución, que se plasme en esa constitución para que ustedes puedan decir que cumplieron con sus regiones en el ámbito de la descentralización, Catherine? Bueno, en mi caso, el tema de la descentralización efectiva ha sido uno de los temas prioritarios, pero también de mucho estudio, porque tal como tú dices, Fernando, parece un concepto bastante vacío y poco profundizado por distintos convencionales constituyentes. Yo vengo de una región en donde los convencionales constituyentes elegidos todos representan a un sector del territorio bien marcado. Hay un constituyente de Palena, dos constituyentes, representantes de la provincia de Chiloé, y yo que represento a una comuna bastante pequeña, salvo el trabajo que hice en todo mi distrito, pero vengo de Maullín, una comuna bastante pequeña, y todos... Mira, ¿tú eres de Maullín? Sí. Yo conozco Maullín, fíjate. Sí, en una entrevista anterior me habías comentado. Sí, claro, fui a ver a Fanny Pollarolo cuando Fanny Pollarolo estaba relegada en una época que ustedes eran guaguita y que la forma para no exiliar a las personas porque se veía feo era exiliarlos en la dictadura internamente. Y fíjate que a la Fanny la relegaron a Maullín, que la verdad es que qué lugar más precioso. Hermoso. Sí. Es un lindo lugar y sobre todo para nacer y criarse. Yo soy una agradecida de haber podido nacer en Maullín. Bueno, y la realidad de los distintos territorios y sobre todo en temas de descentralización requieren de un estudio pormenorizado no solo a nivel regional sino también a nivel nacional. Y yo he escuchado muchas propuestas, entre ellas que creando mayores regiones, ¿cierto? Es decir, Chiloé región, Palena región, entre otras soluciones, ciertamente se daría una solución clave al problema de descentralización efectiva. Sin embargo, esto no es así en la práctica. Lo cierto es que no ha hecho otra cosa que aumentar el poder centralista de la región metropolitana al dejar a las regiones con menor población, digamos con menores recursos, menor capacidad productiva y con menor poder de decisión. Y en eso es lo que tenemos que ir avanzando. Mi propuesta constitucional consistía ciertamente en generar algunos de los cambios
dentro del articulado de la Constitución, específicamente contemplando dos principios, el de heterogeneidad territorial y el de subsidiariedad territorial, que significan en cierta forma, en el primero, reconocer que todos los territorios tienen una identidad y una realidad distinta, por lo tanto las políticas públicas y las leyes deben ser orientadas en razón de esa identidad y de esa realidad, que hoy día no pasa. Hoy día se establecen normativas a nivel nacional que no se aplican en los distintos territorios, como lo vemos, por ejemplo, con la pandemia, en donde se aplican procedimientos y protocolos que no se condicen con las condiciones incluso climáticas de ciertos territorios. Y por otro lado, la subsidiariedad territorial, que otorga mayores poderes de decisión a las autoridades de los municipios primordialmente, luego en subsidio a las autoridades regionales o provinciales y finalmente a las nacionales. ¿Por qué? Porque quienes conocen mejor la realidad de los territorios son las autoridades municipales, e incluso se dio a conocer durante la pandemia que las personas a quienes primero acuden son a los municipios. Pero yo creo que lo que más necesitamos ir avanzando es obviamente en regiones con mayor masa crítica, con mayor capital humano y donde se fortalezca obviamente el desarrollo de cada municipio para otorgar una solución mucho más cercana a las personas en cada uno de los territorios, y en eso hay que, yo creo, empezar a mirar un poco para afuera los distintos procesos de descentralización que se han producido, entre ellos el de Suecia, por ejemplo, en donde obviamente redistribuyó de otra forma su territorio y le produjo grandes beneficios. Entonces, sí, creo que por ahí tenemos que ir avanzando, pero no solo basta con la Constitución, basta con poner expertos que hoy día se encarguen de verdad de ver este tema con profundidad y establecer los cambios paulatinamente para poder solucionar el tema de la centralización. Sí, Tomás, en el caso tuyo y el distrito 27. Sí, no estoy de acuerdo tanto con lo último que plantea Catherine, en el sentido que creo que no se trata de que expertos decidan, sino que en el fondo traslademos el poder de decisión a los territorios. Y eso implica, a mí me mueve ver, convertir a los municipios no solo en gestores de la política y administradores de la política, como establece la actual Constitución, sino que sean verdaderos gobiernos locales, empoderados y autónomos. Yo siempre explicaba a la gente para tratar de que entendieran este punto que de repente es difícil. ¿Cómo el alcalde de Aysén va a resolver un problema de delincuencia si el comisario que está nombrado en la ciudad de Aysén lo nombra un general que está en Santiago, y que además sabemos que la sujeción de Carabineros al Poder Civil del general que está en Santiago también es relativa? Entonces, si tú ves la mayoría de los países del mundo, el ayuntamiento, la ciudad, tiene un rol fundamental en la relación del ciudadano con los trámites, con todos los servicios a los que los ciudadanos deben acceder. En cambio, en Chile la mayoría de las instituciones son instituciones centralizadas, y eso tiene un impacto en la vida de las personas. Nosotros lo vimos a la hora de resolver Hidroaysén, lo vemos hoy día con otros problemas y conflictos socioambientales, donde también las instituciones encargadas de resolverlo son instituciones centralizadas. Pero además tenemos, por ejemplo, Coyhaique es la comuna más contaminada de América, si tú mides por material particulado fino. Y cómo Coyhaique o nuestra región resuelve el problema de la calefacción en leña, no lo puede resolver hoy día, porque tiene que ir a golpearle la puerta al gobierno central. Nosotros creemos que hay que hacer un traspaso de recursos, competencias y facultades desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. Oye, te iba a hacer una pregunta, Tomás, porque tú estabas mencionando una cosa que es bien interesante sobre el poder. ¿Qué tanto eso puede eventualmente llevar a una discusión, no te digo que de incluir el federalismo, digamos, pero sí de generar condiciones para que tengan un poquitito más de autonomía las regiones en manejo de su propio fondo? Sí, de todas maneras, yo creo que en esto, en todo caso, no hay que anteponer la solución antes del diagnóstico. De repente, si tenemos un sistema presidencialista, vámonos al parlamentarismo. Tenemos un sistema centralista, vámonos al federalismo. Yo creo que no hay que cambiar, a moverse al otro lado del péndulo, sino que encontrar la mejor solución a partir del diagnóstico. Yo creo que se puede hacer mucho dentro de un Estado unitario. Por ejemplo, considerar un Estado regional es una forma de Estado unitario, pero diferente, en la que las regiones tienen mucho más poder. Y lo que quería mencionar antes es que sí estoy de acuerdo con Catherine en la necesidad
de redibujar el mapa político-administrativo, porque claramente el fragmentar el país en más regiones genera más fragmentación del poder, y por eso el poder político de las regiones va disminuyendo. Tú lo ves con las nuevas regiones de Arica o de Ñuble, que más o menos tienen 2 senadores, pero el poder o la forma que tienen de cambiar su realidad es casi la misma. Entonces sí creo que hay que generar polos de desarrollo en el país alternativos al nivel central, alternativos a Santiago, y ahí imagino que tengamos una gran macrozona, por ejemplo, de la zona austral, que pueda ser un polo de desarrollo para la ciencia, para la inversión privada, pero eso hay que fomentarlo y hay que generar instituciones descentralizadas, de nuevo, gobiernos locales empoderados, crear quizá una asamblea regional representativa de la zona austral, y así tratar de repensar la forma en cómo nos hemos ido desarrollando como un país, porque sí, no tenemos otra visión que no sea un país centralista. Sí, ahora me lleva esto a la última pregunta, Tomás y Catherine, que ya que estamos hablando de la descentralización, vámonos derecho a algo que tú ya mencionaste, Tomás, y que tiene que ver con el sistema político. El sistema político de este ultrapresidencialismo que tenemos ha sido cuestionado bastante por personas de ambos lados del espectro político, básicamente para atenuarlo un poquitito en un semipresidencialismo. Incluso algunos han planteado atisbos de parlamentarismo, pero el semipresidencialismo parece ir ganando un poco las cosas. Pero el hecho es, ¿ustedes ven a un presidente o presidenta de la República con las mismas los mismos poderes y la misma verticalidad que tiene el actual Ejecutivo y ha tenido para atrás, o creen que deberá eso tener algún tipo de lo que los gringos llaman los chequeos y los equilibrios, check and balance de por parte de poderes del Estado, de otros poderes del Estado? Catherine. Bueno, Fernando, yo la verdad no concuerdo con el concepto de ultrapresidencialismo, porque si nosotros consideramos la historia en la Constitución de 1925, claro que teníamos un presidencialismo bastante fuerte que se fue acrecentando durante los años, y en 1970 llegamos incluso a tener un presidencialismo como hiperpresidencialismo, como se ha planteado, pero con los años también fue disminuyendo. En el 2005 se hicieron una serie de reformas, el 80 tuvimos otra constitución, y así sucesivamente hasta los días de hoy, en donde yo creo tenemos un presidencialismo atenuado. No quiero hablar de semipresidencialismo, pero sí creo que tenemos un presidencialismo atenuado, y en ello se ve hoy en día el hecho mismo de que muchos de los proyectos de ley que hoy día presenta el presidente de la República se ven en cierta forma no llevados a efecto por el mismo Parlamento, que se opone a ese tipo de cambios cuando tiene mayoría en él. Entonces yo creo que hoy en día los poderes del Estado, y claro, como tú señales, a través de los check and balance, ¿cierto?, estos equilibrios que se permite no concentrar el poder, claramente que existen hoy en nuestra Constitución, pero deben ser fortalecidos, y deben ser fortalecidos, yo no creo, a través de esta discusión un poco, digamos, dicotómica entre presidencialismo o parlamentarismo. Yo creo que la gran discusión está en desconcentrar el poder a nivel, digamos, territorial. Y vuelvo a lo mismo, o sea, hoy en día nos preguntamos si realmente nuestras instituciones tienen poco o mucho poder, y lo importante es que el poder no se concentre. Hoy día está completamente concentrado en los distintos poderes del Estado, y eso lo que provoca ciertamente es que las decisiones se tomen con una lógica capitalina a nivel central, y que además no se encuentre completamente limitado el poder. La descentralización, además de lograr que las decisiones se acerquen a las personas, que es muy relevante, lo que busca primordialmente y por esencia es limitar el poder. Entonces yo en ese caso soy un poco más extremista que lo que plantea Tomás, y yo no buscaría tener estados regionales. Yo buscaría tener un estado municipio, un estado en donde la decisión realmente se produzca a través de los municipios, las soluciones se tome con las personas, porque si no se da también una lógica en donde el poder se concentra en las capitales regionales, y donde las capitales regionales también tienen una realidad muy distinta a las otras comunas muy pequeñas que se circunscriben a sus distritos o provincias. Sí. Entonces, creo que en ese sentido, más que hablar de pronto de los check and balance, ¿cierto?, y de si el poder está concentrado en el presidente o en el Parlamento, que también es relevante y tenemos que
obviamente lograr que exista un determinado equilibrio, pero no va a haber ese equilibrio mientras ese poder tampoco se redistribuya a nivel territorial. Tú para terminar, última palabra. Sí, yo creo que, bueno, no estoy de acuerdo con Catherine en el sentido de que el Estado regional es una forma de Estado que existe en el mundo, que está estudiado en la academia y que tiene que ver con el fortalecimiento de los gobiernos locales, tanto el gobierno regional como el gobierno municipal, como señalé. Esa forma no existe como académica, pero bueno, no importa. Lo importante en esto sí creo que de nuevo hay que anteponer el diagnóstico por sobre la solución. Y creo que porque tengamos un problema de hiperpresidencialismo que tenemos, en eso tampoco estoy de acuerdo, es evidente que tenemos, está estudiado, la mayoría de los parlamentarios también están muy conscientes de ello porque son los principales afectados por esto. El presidente concentra la iniciativa exclusiva sobre una cantidad innumerable de materias, lo que le da al Congreso un poder que es más simbólico, un poder político, más que facultades reales, por ejemplo, para cambiar la AFP, cambiar el sistema de educación, reformar Carabineros o cualquiera de esas materias. Las regiones dependen también del poder de la decisión que tiene el presidente de la República. También creo yo que si le quitamos poder al presidente de la República por la vía de entregarle facultades a los gobernadores, estaríamos atenuando el presidencialismo. Pero creo que lo fundamental es que avancemos en un mejor sistema de checks and balance. Ahí sí, yo estoy de acuerdo en lo que tú planteas, en el sentido que no es necesario avanzar a un sistema semipresidencial, o un sistema parlamentario. Hay esquemas de regímenes presidenciales que son mucho más atenuados, en la que hay un esquema de balance de poder mucho más fortalecido y que permite que el Congreso tenga, por ejemplo, una oficina robusta de asesoría técnica como existe en Estados Unidos, que permite hacerle contrapeso al gobierno en el estudio de las materias económicas, del presupuesto nacional, muchas de las cosas que hoy día el Congreso no puede hacer y que los gobiernos locales, gobiernos regionales y municipales tampoco pueden hacer. Bueno, Tomás Laive y Catherine Montealegre, los felicito por haber llegado a la Convención Constitucional. Esperamos conversar nuevamente una vez que estén instalados y ya estemos en pleno despliegue, si se puede. Muchas gracias a ambos por haber estado acá hoy día con nosotros en Combinación Clave. Gracias, Fernando. Bien, muchas gracias. Un saludo. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha.